no cabía en mi cabeza que mi enfermedad era a nivel emocional, mental, no. Y finalmente terminé hospitalizada, duré 3 meses en donde los médicos no sabían ni qué tenía, me hicieron de todo, me operaron 10 veces, no sabían qué hacer. Finalmente terminó viéndome un oncólogo y me dijo, doctora, lo siento, pero hay que hacerle el manejo como si fuera un cáncer, es decir, hay que quitar la mama. Y yo recuerdo que cuando yo salí de allí, llegué a mi casa, me encerré en un cuarto, empecé a llorar y empecé a gritarme, a cuestionarle a Dios que qué me pasaba, que me ayudara a encontrar la causa de mi enfermedad. Como yo tenía una masa en el seno, en todo el seno, todo el mundo me tenía lástima. O sea, la gente me veía y pobrecita, Leanet, bárbaro. Entonces yo, ¿qué hice después que adquirí el conocimiento con mi maestra? Sanar. O sea, vuelvo y te digo, me volví obsesiva en el tema. Solo utilizando el péndulo. Solo utilizando el péndulo. Entonces... Hola, muy buenas. Esto es Misión de Líder y hoy estaremos hablando sobre medicina para el alma, sobre qué se trata el método, sobre todo este tema, sobre la medicina. También hablaremos un poco sobre espiritualidad, ¿sí? Y sobre las emociones, cómo manejamos nuestras emociones. Pero no lo voy a estar hablando yo solo, estaré con una especialista del tema de la materia exactamente, la doctora Leanet Lallemand. ¿Cómo está, doctora? Hola, Carlos, muy buenas tardes. Mil gracias por tu invitación. Bueno, ¿quién es Leanet y a qué se dedica? Wow, pregunta bien profunda. Leanet Lallemand, bueno, es un ser que básicamente está cumpliendo con su propósito de vida. A nivel terrenal, podría decir, soy una persona que se ha capacitado en el campo de la medicina, pero a partir de 8 años hacia acá, pues trabajo una medicina totalmente distinta a la medicina ortodoxa, que es lo que uno aprende en la carrera como médico. Esta medicina, pues obviamente es una medicina con un enfoque muy amplio de la interpretación de cómo funciona el cuerpo humano y no solamente circunscrito a la parte biológica como tal. Entonces, de allí nace medicina para el alma, pero nace en un contexto en donde básicamente a la doctora Leanet le tocó sufrir una enfermedad. En vista de tanto tiempo de hospitalización en donde realmente los médicos no sabían qué hacer, finalmente pedí salida voluntaria y me di cuenta de que la causa no era externa, sino que había que indagar a ver qué pasaba en mí interiormente, que no me permitía tener salud y me llevaba al borde quizás hasta de la muerte. Y es allí en donde conozco a mi maestra Mika Winmaska, que en paz descanse, polaca, que era una excelente radiestesista, aproximadamente 50 años haciendo radiestesia, y que pues se dedicó a enseñar en sus últimos años de vida la radiestesia, y digamos en medio de su caminar enseñando ahí llegué yo, en mi camino evolutivo, a aprender esta técnica, y mi primera paciente fui yo. Entonces, obviamente cuando yo inicio este tipo de terapias, inicio prácticamente sin creer, porque la verdad es que muy poco creía en medicinas alternativas, pues ya sabes que el pensamiento científico de mente cuadriculada no nos permite aceptar este tipo de terapias y que realmente tienen una influencia terapéutica en el cuerpo humano, pero sin embargo, como no había más que hacer, decidí explorar en este campo y maravillosamente me sané. Pues cuando empiezo a sanar, no solamente sana mi seno, mi cuerpo, sino que también sana muchos comportamientos, mucha forma de pensar, muchas creencias. Tú nombraste la parte espiritual, bueno, también se transformó, digamos, esa estructura espiritual que tengo. Y de ahí en adelante empecé a trabajar esto que trabaja en mí, en las personas. Inicialmente mi familia, mis hijos, mis padres, mi familia, mis tías, mis primos, y de ahí en adelante pues abrí el espacio para los pacientes. ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia, eso fue lo que aprendí, el arte de experimentar o de sentir las radiaciones, la energía. A veces nosotros como médicos no nos cabe en la cabeza de que eso exista, pero bueno, ya eso está estudiado y hay grandes pioneros que han estudiado, como por decir un ejemplo, Joe Dispenza, el doctor, donde han abordado toda esta parte de física cuántica y se han metido de lleno, y como son médicos, hacen, digamos,
la orientación en hacer investigación con la física cuántica, pero le llaman medicina cuántica. Y es allí en donde podemos detectar de que si nos vamos digamos, a dimensiones mucho más diminutas del ser, como si lo estuvieras viendo como un microscopio, y en la medida en que te vas adentrando y adentrando, entonces llegas a la molécula y luego llegas a los átomos y luego llegas a las subunidades y así sucesivamente hasta que te encuentras en la nada. Y es allí en donde se cuestionan muchas cosas en medicina y finalmente se logra detectar de que somos energía. De hecho, sí podemos saber de que hay energía en el cuerpo y la energía es la que permite que el cuerpo actúe de la forma en la que actúa. Porque si tú no consumes alimentos, pues sencillamente no tienes la energía para que el cuerpo funcione. Entonces esta energía es un tipo de energía distinta, entonces no hay combustible, es como un carro, ¿no? Si tú no le echas gasolina, el carro no va a prender. Tu cuerpo necesita gasolina, pero este tipo de energía es una energía que nosotros conocemos y que no parece ser esotérica como normalmente la gente piensa. La energía, no, es una energía muy, digamos, muy material, que se extrae de los alimentos. Tú te consumes el alimento y finalmente ese alimento llega a tu cuerpo y se transforma en energía, obviamente, que sería ATP. Exacto, el ATP es el adenosintrifosfato, es la energía que finalmente genera el cuerpo para que tú parpadees, para que tú muevas un brazo. En otras palabras, tu cuerpo necesita de energía para poder vivir. Ahora, hay diferentes tipos de energía. Entonces tenemos esa energía que la extraemos de los nutrientes, pero también hay un campo electromagnético que compone al ser humano, y eso ya está descrito en muchísimos libros y teorías y fundamentos bien fuertes en medicina ayurveda, inclusive en medicina tradicional china. Y este campo electromagnético está conformado por las emociones y por la mente. Sí. Las emociones, de acuerdo a la concepción de medicina ayurveda en India, hablan de unos centros de energía. Esos centros de energía no son físicos como tal, es decir, tú no los vas a ver, pero sí los puedes detectar, sentir. Pues experimentarlos. Experimentar, tú también lo puedes experimentar. Okay. Si hablamos como explorador, sentirlos, tocarlos, quizás hasta manipularlos como hago yo, y como, digamos, persona, pues sentirlo. Ahora, ¿cómo experimentas esos centros de energía? Entonces, esos centros de energía, pues hay una autora bien, digamos, muy importante que habla de los chakras y era Anodea Judith. Okay. Ella habla de muy fundamentado de los centros de energía, y los centros de energía hacen parte, digamos, de la dinámica natural del ser y de su proceso evolutivo. Así como el planeta tiene un campo electromagnético y energético, el ser humano también lo tiene, y las plantas también lo tienen, y los animalitos también lo tienen. Entonces la radiestesia básicamente es un instrumento para poder, yo como ser, no solamente lo puedo hacer yo, tú también lo puedes hacer, y cualquier ser humano puede explorar esa parte de sensibilidad que tenemos. ¿Pero es una técnica o es...? Es una técnica. Okay. Es un instrumento que pues se llama péndulo universal, es un instrumento, aquí tengo uno, y este instrumento él capta energía, ¿ya? Ahora, si tú lo usas pero no lo sabes usar, pues sencillamente no va a pasar nada. Okay. Por eso digo que es un instrumento que carece de importancia cuando no se tiene el conocimiento. Pero si tienes el conocimiento, tienes la sensibilidad, estás adiestrado para manipularlo, pues obviamente con él puedes modificar muchísimas cosas. Entonces, la radiestesia, como te dije, es el arte de sentir. Mi maestra Mika decía, es volver lo inconsciente consciente. Nosotros realmente sabemos todo. Nosotros tenemos acceso a la verdad. Entonces, existe una verdad universal. Porque cuando hablamos de una verdad, digamos, muy ceñida a lo que tú dices, entonces no necesariamente hace parte de la verdad universal. Vamos a ponerte un ejemplo. Tú dices, no, yo estuve en el trabajo, almorcé, y tu realidad es una realidad que pertenece a lo que tú vives, a lo que tú experimentas, y no necesariamente es la realidad mía. ¿Sí me hago entender? Diferentes realidades alternas de otra persona que está experimentando una situación, un momento.
X, Exacto. una realidad, pues, Ahora, un conjunto de realidades, ¿no? Exacto. Cada quien vivencia una realidad distinta. Ok. Y el hecho de que tú vivencies ese tipo de realidad no significa de que seas mentira, ¿sí me hago entender? Es tu verdad. Entonces, cuando una persona plantea su verdad, a veces se pone, digamos, se enfrentan las personas por las verdades, pero no tienen en su cabeza la idea de que, óyeme, cada quien posee una verdad. Pero si tú tomas las verdades individuales y tú realmente en el colectivo tratas de comparar con la verdad universal, entonces es ahí donde tú dices, no, pero esto no es coherente con la verdad universal. ¿Cuál es la verdad universal? Ahí está. La verdad universal es la que está en nuestro subconsciente. Okay. ¿Cómo llegamos a esa verdad? Mi maestra Mica decía, cuando ella estaba con vida, decía que la radiestesia es el arte de sentir y de poder volver lo subconsciente consciente. Sí. Por eso te dije, nosotros sabemos realmente todo, porque tenemos acceso a la verdad. Inconscientemente es lo que realmente nos domina. Nosotros no nos domina el consciente. De hecho, yo estoy hablando contigo acá y quizás hay movimientos en mí de los cuales yo no percibo porque no soy consciente de ellos. ¿Ya? Pero cuando tú vuelves el inconsciente consciente, entonces vas a darte cuenta de que hay comportamientos, parámetros, conducta, sensaciones, sentimientos que proceden de esa parte que nos domina y de la cual tú no eres consciente de ello. Y cuando tú comienzas a ser consciente de este tipo de conductas, sensaciones, sentimientos, comportamientos, entonces allí es donde tú puedes hacer un cambio, porque ya creaste la conciencia de ello. Por decirte un ejemplo, hay pacientes que tienen ademanes, personas que tienen ademanes. ¿Comportamientos? Sí, comportamientos. Entonces comienzan a agarrarse la camisa, a hacerse acá o con la correa, pero ellos no son conscientes de que tienen esos ademanes. Okay. Si nosotros hacemos de que el paciente crea la conciencia de esos ademanes, desde allí deja de tener esos ademanes. Es decir, controle lo que está, los comportamientos que tiene. Inconscientes. Igual, controle los pensamientos que ejecuta en el día. Yo no hablaría de control como tal, porque de hecho en la medicina que yo ejerzo, yo no hago control. Es decir, sea consciente de lo que hace, de lo que experimenta, lo que siente y de acuerdo también a esto, cómo se comunica con él mismo, también podríamos decirlo. Exacto, sí, es como más bien canalizar, Okay. Es como yo aprendo a dejar fluir sin que me afecte. Básicamente es eso. Y en la medicina que hago es uno de los fundamentos. Dejar fluir. Por decir un ejemplo, hay un paciente que viene con problemas de inflamación. Okay. Y tiene muchos procesos inflamatorios, digamos, una artrosis, le está generando un problema en la rodilla y tiene también inflamación y le duele. Cuando el paciente va al médico por ese proceso, él quiere que le quiten el dolor. Normalmente en medicina mandamos antiinflamatorio, antihipertensivo, en fin. Entonces, claro, el paciente se le da su antiinflamatorio y él va a mejorar. Pero en mi caso, yo procuro no usar tipos de medicinas que sean químicas, que alteren, digamos, la fisiología del cuerpo. La pregunta es cómo, obviamente, la ciencia, lo tradicional, una persona va a la EPS, al médico, le recomiendan unos medicamentos, y entonces en este caso, ¿cómo se trabaja? Entonces, en este caso, pues yo soy médico y cuando me toque ordenar algo, digamos, químico, porque el paciente de pronto no tiene la posibilidad de adquirir medicamentos, pues son un poquito más costosos, medicamentos biológicos, nutracéuticos, homeopáticos, diferentes tipos de terapias alternativas que en cierta forma lo que hacen es favorecer la dinámica fisiológica del cuerpo, es decir, no alterar el ritmo fisiológico del cuerpo. Si no se puede, pues lo hago. Pues igual vuelvo y te digo, mi formación es de ser médico, ¿no? Pero, ¿qué hago yo en un proceso inflamatorio? En vez de antiinflamar, es decir, parar el proceso inflamatorio, yo lo que hago es modular la inflamación. Hago de que el proceso inflamatorio sea mucho más efectivo, porque la inflamación es un proceso fisiopatológico que ocurre en el cuerpo para reparar el tejido. Es decir, ¿se necesita la inflamación cuando hay una lesión? Claro, la inflamación no es mala.
la inflamación te va a reparar el tejido. Te cortaste, Sí. se te inflama el tejido, pero se te inflama porque las células de tu cuerpo van a reparar. Y si tú quitas el proceso, lo enlenteces. Y son pacientes que crean procesos obviamente viciosos, en donde la inflamación se prolonga en el tiempo, en donde el tejido no se repara de una forma adecuada, hacen cicatrices queloides y demás. ¿Ya? Pero cuando tú modulas, algo bien bonito que tienen terapias alternativas como la homeopatía, la fitoterapia, los nutracéuticos, bueno, en mi caso la radiestesia con el péndulo universal, es básicamente generar un estímulo en el cuerpo para que el proceso inflamatorio sea mucho más efectivo, dure menos tiempo para reparar el tejido y que la reparación sea efectiva. Ok, hablamos sobre la radiestesia. Ahora, ¿qué es medicina para el alma? Bueno, hace 8 años... ¿Cómo llegó a medicina para el alma? Exactamente, quiero saber. Bueno, ese nombre me lo pusieron los pacientes. Ajá. O sea, ese nombre no me lo puse yo. ¿Y por qué los pacientes me colocan este nombre? Porque en un principio de mis terapias yo tenía mucho cáncer, ¿ya? Y yo siempre considero, de acuerdo a todo lo que yo hago, he llegado a algún tipo de interpretación y conclusiones, y es el hecho de que llega a ti lo que tú emanas, o sea, lo que sale de ti. Nosotros atraemos. Exacto, atraes la frecuencia vibratoria que sale de ti. Hable un poco sobre eso. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hace poco yo estuve hablando con alguien y yo dije, yo quiero explorar qué incidencia tienen las frecuencias vibracionales en el cuerpo y en la mente de una persona. Y hay muchas frecuencias bajas, hay frecuencias, nuestro oído capta vibracionalmente, o sea, cada información que ingresa al cuerpo ingresa por diferente naturaleza, digámoslo así. Es decir, y todo es información, Carlos. O sea, tú aquí estás hablando conmigo, pero la información está entrando en tu cerebro por todo. O sea, hay una temperatura que activa los termorreceptores de la parte del tacto y tú estás sintiendo la temperatura ambiental. Claro, por supuesto. Visualmente me estás viendo, pero no solamente me ves a mí, tu conciencia está en mí, está desplazada en mí, pero todo el campo visual que tú tienes a tu alrededor, las paredes, las gemas, todo lo que hay, las cámaras, eso es información que está entrando en tu cerebro. Ok. El sonido, el olfato, el gusto, son órganos de los sentidos. Nuestro oído es el que capta las frecuencias vibracionales. Nuestros ojos captan el rayo de luz, ¿verdad? Los fotones, y ellos entran al ojo, impactan la retina y se va por la vía visual al cerebro para que tú logres generar una imagen de lo que estás viendo. El ojo realmente no es el que ve el hemisferio cerebral occipital, no el ojo. El ojo es como esto que tienes tú aquí, las cámaras, sí, el lente, ¿sí? Va captando una información. Exacto, pero finalmente la procesa el hemisferio cerebral occipital, el lóbulo occipital, y finalmente empieza a generar conciencia de eso que se está viendo. Okay. Y ahora, la interpretación de lo que ves. Entonces no solamente es lo que ves, sino cómo lo interpretas. Y ahí viene el componente del tálamo, que tiene un componente enorme a nivel emocional. Okay. Entonces, de acuerdo a lo que tú veas, también lo relacionas con una sensación, con una emoción, en fin. Entonces, toda esa información que ingresa al cuerpo, ¿verdad? Tú la vas a obtener a través del ambiente externo, porque hay ambiente interno también. Pero entonces vamos a hablar de la frecuencia. El oído escucha constantemente. Si tú te metes en una cámara anecoica y duras 15 minutos, te enloqueces, porque escuchar los sonidos del cuerpo es algo tenaz, ¿ya? Y estar en un silencio casi que rotundo. Por decirte un ejemplo, una cámara anecoica, tú generas un estímulo en donde ya te aíslas del sonido ambiental y empiezas a escuchar los propios sonidos, y eso obviamente aturde, ¿no? Porque tú te imaginas escuchar tu corazón, tus pulmones, tus intestinos, todo tu cuerpo, es una cosa que aturde, ¿no? Que enloquece. Pero entonces tú escuchas, y yo hice el ejercicio y vamos a ponerle una frecuencia a una persona. La frecuencia era una frecuencia muy baja que corresponde a la frecuencia del miedo, porque las emociones tienen frecuencias. Sí. 20 Hz, 19 Hz. Y se la coloqué.
Y le dije, vamos a hacer el ejercicio. Vas a escuchar el sonido durante 5, 10 minutos. Y te vas a concentrar. O sea, vas a cerrar tus ojos y vas solamente a escuchar ese sonido. Y luego me vas a describir qué sientes. Cuando terminó de escuchar, me dijo, siento abominación, me dio náuseas, ganas de vomitar y mucho miedo. Y yo no me quedé solo con ella. Ella no sabía qué era la frecuencia del miedo. Ella no lo sabía. Luego lo hice con varias personas más. Y empezaron a describir que sentían miedos, inseguridades, le temblaban las manos. Otros decían también que les daba náuseas. Yo lo experimenté en mí, yo no sentí absolutamente nada. Y lo experimenté en un amigo, teniendo en cuenta el concepto, ¿no? de que no tuviera miedos. Entonces busqué un amigo y se lo coloqué y tampoco sintió nada. Conclusión, solo sintieron miedo los que tienen miedo. Es decir, hicieron sincronía con la frecuencia vibracional. Tú la escuchas y si sientes miedo, la frecuencia vibracional, si encuentra la sincronía contigo porque tú tienes miedos e inseguridades, tú vas a generar los síntomas. Y eso es algo impactante, ¿no? Es decir, que una persona que siente paz en este momento, escucha estas vibraciones, ella va a estos sonidos. En este si caso, tiene miedo, genera la sensación. Si o sea, no se tiene genera miedo. Exacto. Pero ahora, si se siente confiada, pues si tiene paz y tranquilidad en ese momento, irradia mucho más, o sea, siente más tranquilidad en ese momento. no. No, Porque explíqueme. es que lo que pasa es que el ser humano somos expertos en disociar. Entonces, por lo general, la gente no demuestra lo que es. La gente muestra es lo contrario a lo que es, pero vivimos engañados, ¿sí me hago entender? Entonces, tú al que ves valiente, crees que realmente es valiente y que va, o sea, eso está invadido de miedo. O sea, y el miedo hace que reaccione y tiene una reacción de pronto violenta o de valentía, entre comillas, pero está reaccionando ante una situación y se defiende, ¿no? Como los animales. Así. Los animales sienten, ellos se defienden porque sienten temor y su instinto hace que ellos... Entonces, a lo que yo quiero llegar en mi explicación con la frecuencia es que solamente hace clic o sincronía cuando hay la misma información. Okay. ¿Ya? Si tú tienes miedos, no necesariamente eres consciente. Mira, por eso te digo, a veces la gente nunca muestra lo que tiene en su interior, a no ser que ya haya trabajado mucho en su interior y pues ya es diferente. Okay. Pero por lo general no es así, la gente muestra es lo contrario a lo que es. Y eso nos pellizca, ¿no? ¿Ven acá? Entonces hay que mirar a ver qué somos, porque si yo lo que muestro realmente no es lo que yo soy, entonces ¿qué soy? Entonces estas personas, pues obviamente ellas no pensaban que tenían temores en su interior, pero sí lo tenían, porque lo manifestaban al hacer la sincronía con la frecuencia. Si no, no hicieran síntomas. Vamos a trabajar entonces en ello. ¿A qué temes? ¿Cómo se trabaja en este caso? Ahí con la terapia de radiestesia. Entonces vamos a mirar, el péndulo trabaja campo físico, emocional, mental, capta todas esas energías y a nivel emocional, cuando trabajo la parte emocional, entonces me meto en lo que son los centros de energía o chakras y comienzo a mirar. La parte emocional básicamente está allí, está, digamos, integrada por esa parte de centros de energía o chakras. Físicamente podemos, digamos, experimentar o comprobar que existen las emociones porque nosotros hablamos de las hormonas, entonces la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina, la noradrenalina y así sucesivamente. Entonces cada hormona se relaciona con un experimento, con una sensación de una emoción en particular. Por decir un ejemplo, tú te estás comiendo algo que te gusta demasiado y secretas dopamina. Claro. En estos momentos tú te sientes en bienestar, en plenitud, te sientes bien, estás liberando serotonina y así sucesivamente. Entonces, si vamos a lo científico, a lo práctico, a lo físico, entonces podríamos decir que las emociones son hormonas. ¿Ya? Y neurotransmisores. Pero si nos vamos a la parte energética, entonces estamos hablando de los chakras y centros de energía. Entonces, bueno, esta chica hizo miedo al escuchar la frecuencia vibracional del miedo. Vamos a ver dónde tiene estancado el miedo, en qué centro de energía. Y cuando miramos centros de energía, bueno, y encontramos que el miedo está en primer chakra, o en segundo chakra, o en tercer chakra, entonces hablamos de chakras terrenales, es decir, centros de energía que se desarrollan en la infancia.
tu niño interior. Sí, claro. Vamos a ver qué viviste en la infancia. O sea, usted llega y trata, en parte un poco de psicología se trabaja Sí, claro. en este caso, ¿no? En este tipo, pues en su especialización, ¿no? Entonces usted llega, descubre un poco sobre lo que esa persona experimentó en su infancia y esto lo trae hasta su actualidad y esto viene repercutiendo en enfermedades. Así es, totalmente. Entonces, bueno, descubrir el miedo. Una vez lo descubres, bueno, ¿qué situación te generó tanto miedo? Y eso a través de la radiestesia. Entonces la radiestesia es el arte de sentir y se utiliza mucho la intuición. Yo soy muy racional por ser médico, pero cuando hago terapia me desconecto de la razón. Ahí me dejo experimentar lo que hay energéticamente. Entonces siento el paciente, siento todo. Y cuando soy canal de energía, conecto con la energía del paciente. Y siento todo lo que siente el paciente. Entonces hay pacientes que quieren mentir y no pueden, porque todo lo que él está sintiendo, yo lo siento, porque estoy en conexión con el campo de energía. Y eso es desarrollar la intuición, la sensibilidad. Todos tenemos sensibilidad, Carlos. Claro. Tú tienes que desarrollarla. Ahora, yo la desarrollé, sí, porque yo tengo tendencia obsesiva, entonces a mí, yo me obsesioné con esto. Okay. Y yo por años, día, tarde, noche, madrugada, péndulo, y pues obviamente no, que está loca, que mira, que no, o sea, obviamente esto causa, digamos, un complot a nivel de interpretaciones en tu familia, en la sociedad. ¿Qué concepto tiene la medicina tradicional con los médicos tradicionales con respecto a esta técnica que usted tiene? Bueno, ya no hay mente obtusa realmente, al revés, hay muchos médicos ortodoxos que también hacen parte de las medicinas alternativas. Okay. Hay psicólogos, hay neurólogos, hay psiquiatras que son médicos alternativos también, pero ellos tienen su profesión ortodoxa, pero hacen manejos terapéuticos más de medicinas alternativas. Entonces vas a encontrar cirujanos que ya en vez de ordenar antiinflamatorios, ordenan moduladores de la inflamación. Entonces vas a encontrar Traumel, vas a encontrar árnica, que son sustancias que nos brinda la naturaleza, que muchas de ellas son fitoterapéuticas, es decir, la tintura madre viene de la planta específica sin diluir ni dinamizar, pero cuando se utiliza esa sustancia, la dinamizan, la diluyen, entonces se vuelve homeopatía. Y también utilizan medicamentos homeopáticos. Entonces ya esto es un boom, Carlos. O sea, esto ya no es desconocido. Igual que las emociones afectan al cuerpo, esto no es totalmente desconocido. Hace muchos años se ha venido diciendo de que lo que piensas, sientes, afecta al cuerpo. Es que somos una unidad. Okay. Ahora me hace acordar un poco sobre Mario Alonso Puig. ¿Has escuchado hablar del médico sobre Mario Alonso? Él es, no recuerdo la especialidad de él ahora, pero él dice que los pacientes que tienen problemas se pueden curar de acuerdo a cómo se hablan, cómo se sienten ellos, las sensaciones que experimentan y de acuerdo a lo que ellos están pensando. O sea, uno también puede colocar sus pensamientos y sus sentimientos para ir sanándose de enfermedades como, por ejemplo, en este caso, cáncer u otro tipo de enfermedades sin necesidad de algún medicamento. A ver, esto es algo bastante, digamos, fuerte y controversial, porque te digo, mira, si un paciente requiere de un medicamento, hay que dárselo. Sí, me hago entender, porque es que eso es ser irresponsable, porque las terapias de sanación no son de la noche a la mañana. En mi caso, yo no usé medicamentos, ya cuando empecé mi proceso de sanación tratándome con el péndulo. Antes de yo conocer todo esto, pues a mí me trataban con medicamentos. Que llegué a estar bien mal, eso es cierto, me pusieron de todo tipo de antibióticos, hasta el último más fuerte, un antifúngico, o sea, para hongos, y yo me deterioré totalmente. O sea, claro, todo lo que sea sustancia externa al cuerpo genera una reacción en el cuerpo. Okay. Entonces lo que hacemos los médicos a nivel de medicinas alternativas es minimizar ese uso de medicamentos. Si nos toca usarlo, pero lo que más pueda uno para restablecer el proceso fisiológico en el paciente y no generar daño, uno lo hace. Pero si el paciente requiere, vamos a ponerte un ejemplo, un infarto. Si el paciente está infartado, yo que me voy a poner con péndulo o homeopatía, vaya a hacer a la urgencia el esquema de manejo de yang. No, eso no se puede poner a jugar con eso, porque eso lo da una persona que haga medicinas alternativas siendo médico y sea consciente de ello. Porque hay mucha gente que hace medicinas alternativas y no son médicos, entonces se ponen a jugar con la vida del paciente. Si el paciente requiere de una urgencia, un manejo, hay que dárselo, Carlos. Ahora, si el paciente tiene un manejo prolongado, crónico, con diferentes tipos de patologías que tiene y
ingesta de muchos medicamentos, ya ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar que el paciente continúe con su manejo y hacer estímulos de la medicina que uno hace. En mi caso, péndulo. ¿Listo? Y hago bioregulación, detoxificación, cambio dietas, hábitos, en fin. ¿Y qué va pasando? Que en la medida en que pasa el tiempo, el paciente se va mejorando. Y como se va mejorando, hay que irle bajando los medicamentos hasta quitarlos. ¿Ves? Ahora, hay pacientes que vienen y me dicen, doctora, no quiero tomar, y abruptamente se lo quitamos. Ellos mismos deciden, ¿no? Sí, no han sido muchos, pero sí lo he hecho. No puedo denegarlo, ¿no? De hecho, hay una paciente con cáncer que ya no se hizo quimio ni nada, cáncer en la nariz, y se curó en 5 meses. Ese caso está en mis redes, ¿ya? Y ella tenía un hueco, un cáncer, un vaso celular infiltrante en la nariz. No tenía media nariz y se le cerró por completo, y yo no usé nada oral, nada, solo péndulo, manejando el campo de energía del paciente. ¿Ya? Wow. Entonces, ya eso o sea, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque si un paciente ya está, digamos, adaptado a un medicamento por años, quitarlo abruptamente altera el cuerpo, porque el cuerpo está adaptado al Aquí también medicamento. trabajas mucho la fe. Ahora, bueno, esto de la fe es interesante, porque yo trabajo con niños, bebés, y ellos no tienen fe. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. Es decir, hay pacientes que, de hecho, una doctora hace poco me dijo, para eso se necesita creer, la radiestesia no es para todo el mundo, o sea, no sirve en todos los pacientes. Y le digo, no, sí sirve, porque es que esto no es de que tú creas o no creas. Es como decirte, si yo te doy un anticoagulante, si tú vas a creer o no vas a creer que el anticoagulante te va a servir, eso no interesa, ¿me entiendes? El anticoagulante actúa y te anticoagula. ¿Sí me hago entender? Ahora, a nivel emocional, el hecho de que tu madre te ama. Tú tienes tu madre, tú tienes tu madre con vida. Bueno, entonces tu madre te ama. Descríbeme cómo es el amor físicamente. No lo vas a poder describir. No sabes si tiene ojos, si tiene pelo, si tiene un color de piel, no sabes qué es, solo lo sientes, ¿cierto? Fallece tu mamá, ni Dios lo quiera, y van a buscar en el cadáver dónde está el amor. No está, no es físico, ¿sí me van a entender? Pero sin embargo tú lo viviste y lo sentiste por todo el tiempo en que conviviste con tu madre. Así mismo sucede con esto de la energía, ¿ya? Entonces tú no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Ahora, hay diferentes tipos de energía. La que es meramente física es la materia. Es energía y materia, somos energía y materia. Pero hay un magnetismo y hay un electromagnetismo. Magnetismo más a nivel emocional y electromagnetismo es a nivel mental. Entonces, cuando el cuerpo tiene una adaptación, hay que saber mirar cómo yo intervengo al paciente para que ese paciente no se me desajuste, no se me desequilibre. Y en ese sentido que estábamos hablando de los medicamentos o de interrumpir una terapia, no lo haría, sino lentamente en la medida en que el paciente se mejora. Si el paciente ya es paciente mío y empieza a enfermar de X cosa, yo no le doy manejo químico ni terapéutico en drogas. Yo solo lo trato con el péndulo y el paciente mejora. ¿Ya? Okay. Doctora, hábleme un poco sobre su experiencia de vida. ¿Cómo llegó acá a este? ¿Qué la trajo? Porque estábamos conversándolo, pero me llegó una pregunta y dije, tengo que hacerla. Ahora, ¿cómo llegó a este proceso? Bueno, la verdad es que a este proceso llegué por lo que te comenté de mi enfermedad. Sí. O sea, sobre esa experiencia. Era una mastitis crónica, granulomatosis idiopática en la mama derecha, embarazada de mi segundo bebé, empezando el embarazo. Y el comportamiento era bien agresivo, como un cáncer infiltrante de mama. Muy agresivo, la mama se me pudrió, o sea, literal, sí. Se pudrió. A mí no me encontraban nada. Y yo recuerdo que para ese tiempo yo tenía mucho resentimiento, rabia, inclusive esa rabia convertida en odio por tanto daño que yo consideraba daño que me habían hecho. ¿Sí me van a entender? Ya ahora yo no pienso de esa misma manera, pero en esos momentos pensaba así. Y entonces esa represión de la ira y del odio me pudrió. La rabia tiene ese efecto, pudre, daña, ¿sí? El miedo te vuelve estático, te paraliza. Y entonces las emociones tienen diferentes efectos en el cuerpo.
Y yo tenía mucha rabia, mucho resentimiento y sobre todo mucho dolor. Entonces yo siempre he dicho que esas dos emociones no se deben combinar, porque la depresión, el dolor te deprime el sistema inmunológico, el sistema de defensa. ¿Quién te protege si está deprimido? Y la rabia son como los digamos, no soldados, porque no te protegen, sino los sicarios, digámoslo así. Un ejemplo. Los sicarios que van a destruirte, ¿cierto? ¿Y quién te protege si tus soldados están en depresión? Entonces, rabia y miedo. Yo estaba llena de rabia y de miedo. Rabia y dolor, no miedo. Yo no tenía la idea de que las emociones afectaban el cuerpo, o sea, para mí eso no existía, pues yo era muy, muy ortodoxa. Enferma tampoco sabía que tenía, pero da la casualidad, y hace poco se lo conté a un paciente, y es que en medio de mi enfermedad yo primero tuve hospitalización en casa y me colocaban hasta morfina, meperidina, morfina para el manejo, que es lo que más alto está para el manejo del dolor, y yo no mejoraba en el dolor en la mama. Y yo recuerdo que a mí todo esto de Buda, digamos, de imágenes orientales, de sonidos zen, yo pensaba que eso era demoníaco, o sea, que eso no era de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, tú sabes que uno crece con una estructura mental alrededor de todo lo que los padres te enseñan. Sí, por nuestra cultura acá latina, que nos enseña que venimos de Dios y que no creamos en otro tipo de figuras, sino que solo hay un Dios, que nos creó el cielo, la tierra, nos creó a nosotros. La religión. Exactamente. Entonces, a mí me daba miedo, sinceramente me daba miedo. Entonces yo veía un Buda y a mí me daba miedo, y decía, esto tiene que tener pacto con el diablo o algo así. Entonces yo recuerdo que un día, en medio de mi dolor, yo busqué en YouTube, yo coloqué música para el dolor, para ver qué salía. Y salió mucha música zen. Y yo dije, voy a ver qué tal. Y coloqué una de ellas, y no me lo vas a creer, duró 1 hora y media, y durante esa hora y media me dediqué solamente a cerrar los ojos y a escuchar ese sonido, esa frecuencia vibracional, y te cuento que se me quitaba el dolor. Se acababa la frecuencia, 1 hora y media, y me empezaba el dolor. Entonces volví a colocarlo y se me quitaba el dolor. Y yo decía, ¿esto qué es? Entonces me va a tocar estar todo el día escuchando música zen para poder estar bien, porque cada vez que no la escucho me da dolor, y no me lo quitaba nada, solamente esa frecuencia. Y así empezó, digamos, así empezó. Eso fue lo que me hizo como que cuestionarme, ¿por qué se me quita el dolor con la música zen? Vuelvo y te digo, aún así, a pesar de estar escuchando eso y empezar como a cuestionarme, no cabía en mi cabeza que mi enfermedad era a nivel emocional, mental, no, o sea, yo seguía con que la enfermedad, y finalmente terminé hospitalizada, duré 3 meses en donde pues, los médicos no sabían ni qué tenía, me hicieron de todo, me operaron 10 veces, la mama, y nada, o sea, no se sabía qué tenía, o sea, no se sabía la causa de la enfermedad, y como no era cáncer, tenía el comportamiento del cáncer, pero no era cáncer, no sabían qué hacer. Finalmente terminó viéndome un oncólogo, mastólogo, y me dijo, doctora, lo siento, pero hay que hacerle el manejo como si fuera un cáncer, es decir, hay que quitar la mama, los ganglios axilares y demás. Y yo dije, no, doctor. Yo de ahí salí deprimida, peor de lo que estaba. Y yo recuerdo que cuando yo salí de allí, llegué a mi casa, me encerré en un cuarto, empecé a llorar y empecé a gritarme, a cuestionarle a Dios que qué me pasaba, que me ayudara a encontrar la causa de mi enfermedad, que si el problema era yo y no los demás, porque es que eso me estaba pudriendo y dañando, y yo sentía que la causa estaba dentro. Meses después, me encuentro con un doctor que también hace radiestesia y también es discípulo de mi maestra Mica, y el doctor me empezó a atender al niño, que cuando eso ya el niño nació, porque el niño nació con muchas cosas. El niño nace con el proceso, está llevando el proceso de la recuperación, de la enfermedad. Sí, el niño nace y mi seno pues abierto, dañado, todavía porque yo no había llegado a esto, entonces yo no me había curado. Okay. Y cuando el niño nace, pues uno como madre, uno siente cuando uno le hizo daño al hijo, ¿verdad? Indirectamente, porque mi intención no era hacerle daño a mi hijo, pero yo me sentía tan mal que mi pobre hijo recibió en el embarazo
toda la información emocional mía y terminó afectándose. Sí. Y aquí viene otro tema importante y es el hecho de que las madres afectan emocionalmente a sus hijos de acuerdo a cómo pasa en el embarazo. Nosotros transmitimos esa energía. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, mi hijo nació en una semana, parecía un niño perfecto, pero empezó después como a autoagredirse, se sacaba sangre, se jalaba los pelos, se dejaba sin cabello, gritaba horrible con una agonía, no podía hacer popó, un estreñimiento tenaz, era un popó demasiado seco y poquito, o sea, mi hijo sufrió mucho. Y me encuentro con este médico, con este doctor, yo quise ir allá y él me ayudó a resolverle el problema a mi hijo. Pero ya después de como de 3, 4 meses que él lo trata, el niño vuelve a lo mismo. Entonces él me comenta, viene la doctora Mica a Barranquilla, y yo dije, voy a ir a donde la doctora y empezar a experimentar por este lado de la medicina, a ver qué tal. Y así fue. Fui, me acuerdo que hice una inversión, un gasto. Yo ni siquiera sabía para qué servían los instrumentos que compré, pero yo dije, no importa, los voy a comprar, y los compré. Y resulta que me puse a explorarme, me puse a mirar qué había en mí, que no conocía, a ser consciente de lo que estaba en mi inconsciente. Llegué a información del vientre materno, es decir, de mi gestación, de todo lo que vivió mi mamá. Entonces, como son información de la cual tú no tienes certeza, acá, doctora, tú te estás inventando eso. Entonces yo necesitaba preguntarle a mi mamá a ver si era verdad. Claro, pero vuelvo y te digo, una mente científica no traga entero. Entonces yo decía, no, yo necesito saber si esto que yo siento y con lo que yo conecto a nivel energético a través del péndulo es verdad. Entonces yo llamaba y mamá, tú viviste esto en el embarazo, ¿y quién te dijo eso? Y le dije, no, mami, es que yo estoy haciendo terapia. Serán como revelaciones que se le estaban presentando. Como regresiones. Entonces la gente habla pero regresiones de esta misma vida, porque hay regresiones a vidas pasadas. Entonces, de las cuales no se tiene tampoco la certeza, pero también se pueden experimentar. Sí. Entonces, al hacer este tipo de regresión, viendo los centros de energía, tú puedes captar en qué momento bloqueaste el centro de energía, qué situación viviste, qué trauma viviste, con quiénes viviste el trauma, y pues obviamente sanar. Entonces yo, ¿qué hice después que adquirí el conocimiento con mi maestra? Sanar. O sea, vuelvo y te digo, me volví obsesiva en el tema. Solo utilizando el péndulo. Solo utilizando el péndulo. Entonces, como yo tenía una masa en el seno, en todo el seno, en todos los cuadrantes, y nadie daba ni 100 pesos por mí, Carlos. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo me tenía lástima. Sí. O sea, la gente me veía y, pobrecita, el estado en el que estaba. Bárbaro. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a modificar. Me imagino la situación, colocándome en contexto, o sea, y cuando comenzó a utilizar el péndulo, la gente la tildó de... No, imagínate, loca, bruja. Pregúntame si eso me importa ahora. No. Pero llegó a pasar, me imagino. No, claro. Hubo un momento, bueno, yo me sané. Entonces comencé a hacerme terapia. Yo recuerdo que yo hacía terapia y duraba 1 hora en terapia. ¿Qué me regulé? Campo físico, la energía del cuerpo más densa, más material. Campo emocional, yo misma me trato, o sea, a mí nadie me trata, o sea, yo soy la que me equilibro y me mantengo en salud. Cualquier trastorno físico, emocional o mental, yo misma me lo trato, ¿ya? Igual que la salud de mis hijos me encargo yo, la de mi pareja también, aunque él es muy buen médico también, pero él hace otro tipo de terapias, que también hacen parte de las medicinas alternativas y que son muy buenas, que es la acupuntura, ¿ya? Y bueno, en fin. Entonces empecé yo a hacerme las terapias, Carlos, 1 hora, 7 días. 7 días, todos los días 1 hora. La masa al siguiente día más blanda, y era una masa muy dura. Al segundo día más blanda, al tercer día más blanda y menos grande. Al cuarto, al séptimo día no había masa. ¿En una semana? En una semana, tratándome todos los días 1 hora. ¿En una semana se curó? En 7 días, en una semana. Entonces cuando eso ocurre, yo me quedo impactada. Mi esposo también. Todo el mundo. ¿Esto cómo se come? ¿Esto qué? O sea, ¡wow! Y ahí empezó mi obsesión. Mi obsesión por saber qué era. Desarmé un poco de péndulo para ver qué tenía por dentro. Porque yo no veo nada. O sea, yo solo me dedico a sentir, a activar mi intuición y dejo que él se mueva, ¿verdad? Con la energía del paciente. Pero yo no veo nada. Y ¿debe hacer alguna visualización? ¿Tiene que hacer alguna? ¿Qué va? No, yo solamente quedo en cero. Hay gente que dice, no se puede poner nunca la mente en cero. ¿Qué va? Sí se puede. Y hay muchos pacientes que vienen mal a nivel mental y salen de aquí con la mente en silencio. Y se puede comprobar.
cierras. Ahora, ¿qué se siente el silencio? Es como oscuridad, o sea, como nada, ¿me entiendes? O sea, no pasa nada por tu cabeza. Nada, absolutamente nada. Y mucha gente lo ha experimentado. Es decir, ¿sí se puede tener la mente en blanco? Sí. Yo me hice 7 sesiones y la masa desapareció, pero el seno quedó en retracción, es decir, con los huecos, porque a mí me hicieron 10 operaciones y me sacaban tejido, entonces el seno quedó hueco. O sea, yo me alzaba y miraba y eso era horrible. Y uno como mujer obviamente le afecta, claro, el autoestima, el hecho que uno tiene el seno así, la feminidad. Bueno, yo dije, no voy a ver más mi seno, porque yo cada vez que me veía en el espejo me daba dolor, me deprimía, me rechazaba el seno. El rechazo era para el seno y yo dije, no más. Voy a seguir viendo a ver qué más encuentro en mí. Y seguí trabajando más cosas y más cosas. Empecé a perdonar personas que les tenía odio, rabia. Dejé de tenerles odio, rabia. Empecé a ser amable con ellas, bondadosa, noble. Empecé a cambiar brutalmente, ¿ya? Y el seno en 4 meses, cuando me lo volví a ver en el espejo, hacer conciencia de que otra vez, me acordé del seno. El seno ya estaba perfecto, reestructurado por completo. Sí. Y yo dije, wow, mi conciencia ya no estaba en el seno. Mi conciencia estaba en sanar, en perdonar. Y desde ahí en adelante, pues esas personas que mucho daño me hicieron en mi vida, aún están conmigo y yo no las veo así. Entonces, por eso viene el término de médico para el alma. Eso que yo experimenté, que me transformó no solamente físicamente, emocionalmente, sino que mentalmente, quizás hasta espiritualmente, también lo viven los pacientes. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente dice, bueno, uno va por una enfermedad, por la cura de algo físico, pero finalmente terminas transformando todo tu ser. Entonces la doctora no es una doctora convencional normal, la doctora es una médico para el alma, y de ahí salió el término médico para el alma. Doctora, a estas alturas que hemos visto todo esto, ¿es posible que una persona de alto riesgo sane sin necesidad de medicina tradicional? Ya viendo su... Vuelvo y te digo, si ya tiene medicinas, ¿para qué quitárselas si tú sabes, tienes la certeza de que ayudándole con lo que haces puedes sanar? No es necesario quitarla, vuelvo y te digo, ellas se quitarán solitas, uno empieza a quitarlas cuando el paciente empieza a mejorar. Ahora, si el paciente, eso es muy también del paciente, ¿sí? Cuando el paciente dice, yo no quiero drogas, yo no quiero doctora, y digo, bueno, está bien, yo te hago el acompañamiento, y sí sana. Se han habido muchos casos que han sanado sin uso de drogas. Pregúntame a mí, yo no uso drogas. Y yo soy homeópata clínica y digamos que ni la homeopatía uso, o sea, yo realmente casi no uso nada sino puro péndulo. Vamos a ponerte un ejemplo, un dolor de cabeza, me voy a tomar, por lo general a mí, yo no vivo enferma. Bueno, ¿ya? Voy a poner mi caso. A mí exactamente hoy es sábado, ¿cierto? Hace exactamente casi 15 días o un poco más me dio fiebre. Nunca me había dado una gripa tan fuerte como la que me dio. Yo salí, fui a hacer una diligencia, regreso a mi casa y me comienza a dar fiebre. Y esa semana que siguió no pude ir a trabajar. Y yo tomé medicamento, tomé lo que mandan tradicionalmente cuando uno va a la EPS, amoxicilina, acetaminofén y loratadina. ¿Qué hubiese hecho usted conmigo? No, péndulo. Péndulo. Tú vienes, yo te trabajo físicamente los pulmones, la garganta, las vías respiratorias, te la trabajo físicamente. Y me voy a campo magnético y trabajamos el centro de energía. Y resulta que cuando vamos al bloqueo, miramos a ver que el bloqueo se está intensificando y por eso te da la sensación de infección respiratoria. Pero si vamos al fondo con el bloqueo, tú vas a trabajarlo, a sanarlo, y no solamente te curas de la gripa, te curas de cualquier cosa que no solamente era gripa y que correspondía al sector de cuarto chakra, es decir, dolores de garganta frecuentes, rinorrea o rinitis alérgica o problemas en los hombros, dolor en los hombros, en los brazos o en el pecho o taquicardia. O sea, son muchas cosas. En ese momento se manifestó como tos, gripa, ¿ya? Pero se puede haber manifestado ese bloqueo como con cualquier otro síntoma perteneciente a esa zona. Entonces, ¿qué sucede? Que lo hubiéramos trabajado y no solo te hubieras curado de la gripa, se te quita. Y vamos a inmunoestimular, te hubiera inmunoestimulado, a trabajar tu sistema de defensa. Y ya que
te curaste, pero no vuelves a recaer, no te afecta. Hay gente que se afecta de gripa cada ratico. Hombre, doctora, cada mes tengo gripa, me siento mal o amigdalitis, ¿ves? Entonces a eso vamos. Si vamos a la raíz, no solamente a la consecuencia que sería lo que el cuerpo está manifestando, sino que vamos a la causa. Entonces no solamente te curas de eso, sino que más nunca vuelves a tenerlo. Wow. Entonces cuando vuelvas a tener algo así, ven y vas a ver que cómo te mejoras. Exactamente cómo se usa, muéstrale un poco a la cámara. Bueno, el péndulo parece un globo terráqueo, ¿sí ves? Parece un globo terráqueo. Entonces aquí están todas las dimensiones de los campos de energía a nivel físico, a nivel emocional, y la línea del ecuador, que es la que parte la esfera en superior e inferior, o polo norte y polo sur, es el campo electromagnético gravitacional, el campo mental. Y estas estructuras que tú ves también están en el planeta. Entonces eso llama la atención, porque si tú miras, esto parece un planeta. Sí. Tiene su polo norte, su polo sur, y adentro, dentro de la obsesión que cargaba, yo necesito saber cómo funciona esto, hay microesferas metálicas. El metal es un gran conductor de energía, igual que el agua. Y hay microesferas metálicas, todas puestas así, una encima de la otra, y ellas se mueven. Entonces, en la medida en que el péndulo empieza a oscilar, ellas empiezan a moverse y generan una frecuencia vibracional del color que se está emitiendo en el paciente. Ahora, vamos a ponerte un ejemplo. Un paciente con lumbalgia viene con un dolor en la cadera, con ciática o sin ciática, bueno, digamos, una lumbalgia. Yo, con mis conocimientos, ya sé que vibracionalmente lo que trabaja la parte inflamatoria y del dolor es el infrarrojo. Me voy y busco infrarrojo, le coloco el cordel en infrarrojo, dejo de pensar, me vuelvo canal de energía en campo magnético, y el péndulo, mira, cuando yo dejo de pensar, el péndulo se empieza a mover. Vamos a hacer el ejemplo. Y en la medida en que uno esté captando la energía, él se mueve más fuerte. ¿Quién lo mueve? La energía. No lo muevo yo, lo mueve la energía. En este caso, mi energía. Sí, porque la energía. Exacto, no lo muevo yo solo lo sostengo. Y en la medida en que él se empieza a mover, por haber resistencia aquí, eso le genera más fuerza en el movimiento. Ahora, este es un movimiento genuino del péndulo. Vamos a ponerlo en verde positivo porque yo no necesito infrarrojo. El verde positivo es el máximo limpiador universal. O sea, con verde positivo tú limpias chakras, limpias espacios, limpias animalitos, plantas que se están muriendo. O sea, realmente todo es energía. Entonces tú puedes limpiar lo que tú quieras, ¿ya? Solamente que hay que saber cómo hacerlo. En el ser humano, a nivel magnético, limpia centros de energía, es decir, la parte emocional. Entonces, mira, el uso de verde positivo, por decirte un ejemplo, tú peleas con tu novia y tú estás bravísimo, o sea, tienes mucho enojo. Tú vienes aquí a terapia y yo te limpio el centro de energía, increíble, literal, se te quita el enojo. Y tú vas 15 minutos después, 20 minutos después de tu novio y tú no sientes nada. Y es verdad, o sea, es increíble. Entonces la gente dice, no, este está loco. O sea, se supone que debería estar rabioso y todo, y está como si nada. Entonces, esa es la magia del péndulo, ¿sabes? Quitar bloqueos o, digamos, impactos energéticos, porque la energía se contrae y se expande. Entonces, cuando tú no dejas fluir adecuadamente lo que vives, tú estás contrayendo la energía y eso te da síntomas emocionales y luego físicos. Cuénteme casos de éxitos que ha tenido usted durante todo este tiempo de su carrera utilizando... Bueno, mira, yo he atendido muchísima gente, decirte cuántos no sé. Dentro de las personas que he atendido muchos médicos, psicólogos, y hay muchos casos que se han sanado, pero les da pena regalar el testimonio, pues no sé si la postura de médicos les genera como esa sensación de, siendo yo médico, que voy a hablar yo de esto, pero se han sanado. Osteosarcomas, o sea, cánceres bien agresivos, muslo, óseo, ¿verdad? Pacientes se han sanado, digamos, de la alta sociedad, que también les da pena regalar el testimonio. Se han sanado de aneurismas, obviamente son daños estructurales en las arterias,
que no tiene sanación, eso no se sana, o sea, los libros no te indican eso, pero se reestructuran las arterias, fíjate, se han sanado aneurismas. Yo me acuerdo, esa señora tenía un aneurisma cerebral en el ojo derecho, después una doctora que también tenía aneurismas en las arterias cervicales, de las que pasan por columna cervical. Han sanado diferentes tipos de cánceres, de próstata, han sanado cáncer de mama, mucho. Cuando yo empecé, lo que más me llegaba era mama, porque te dije, en ley de resonancia, como yo me había sanado de la mama, entonces todos los que llegaban más que todo eran mama. Mastitis, cánceres, mastitis han sanado muchísimo, vértigos, que pacientes llegan con vértigos crónicos, manejados obviamente por su otorrino, hasta por el neurólogo. Y los pacientes llegan en una sesión o en 2 sesiones, 0 vértigos. Doctora, ¿qué tanta influencia tienen las emociones negativas en una enfermedad tan delicada como es el cáncer? Es decir, si una persona tiene mucha rabia, estrés, ¿esto lo puede llevar a tener una enfermedad crónica o grave? Crónica no, delicada como lo es el cáncer u otra enfermedad. Sí. La salud depende de cómo tú logras esa conexión y ese equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces. Hay una paciente que me llamó ayer de Cartagena, por teléfono empecé a hablar con ella y estaba como muy desubicada, muy alterada. La pareja se fue de la casa y estaba mal, con mucho malestar y muchas ideas, quizás mágico-religiosas en su mente, posterior a todo lo que estaba viviendo. Y comencé a hablar con ella y le hice unas preguntas. Le dije, ¿tú quieres estar con tu esposo? Sí. Quiero estar con mi esposo, es lo que pienso. Quiero estar con mi esposo. O sea, yo pienso que él tiene que estar conmigo. ¿Qué sientes cuando estás con él? No, una apatía total. Entonces no sientes que quieres estar con él. ¿Y qué haces físicamente para estar con él? No, doctora, yo lo rechazo, peleamos mucho, le meto el dedo en la llaga, lo molesto. Entonces no hay una sincronía entre lo que piensas, sientes y haces. Y ahí está el origen de las enfermedades, el origen de las alteraciones, el origen de las distorsiones emocionales, inclusive mentales. Si tú no tienes una sincronía en lo que piensas, en lo que sientes y lo que haces, no estás bien. Vamos a ponerte un ejemplo. Quiero cambiar, quiero hacer vida saludable. Entonces voy a hacer vida saludable. Pienso que voy a hacer vida saludable. Emocionalmente siento todo lo que me genere bienestar para tener sincronía con esa sensación y ese deseo de tener vida saludable. Voy a amar más, me voy a amar a mí mismo, me voy a cuidar, no voy a agredir al otro, no me voy a agredir a mí mismo, ¿verdad? Voy a tener la fuerza de voluntad para dejar ciertas cosas que no me hacen bien. Y físicamente, ¿qué tienes que hacer? Todo lo que contribuya a ese cambio que quieres hacer en ti. Voy a hacer ejercicio, si no me gusta ejercicio, entonces voy a hacer yoga, si no me gusta yoga voy a hacer pilates o voy a practicar un ejercicio al aire libre, lo que sea, pero que contribuya a ese cambio que tú quieres hacer. Y ahí hay una sincronía. Entonces la gente que logra el éxito es porque tiene la sincronía. Pero si tú andas pensando, quiero cambiar, pero te comes todo el poco de hamburguesa todos los días, salchipapas y demás, y emocionalmente vives mal, con ansiedad, con tristeza, no quieres soltar las emociones que no te hacen bien, pues ¿qué vas a tener? Enfermedad, distorsión. En un principio puede que no haya la enfermedad como tal física, porque ella se manifiesta solo cuando se materializa en el tiempo, se prolongan todas esas emociones estancadas, negativas, ellas van haciendo de a poquito, no es que la enfermedad salga enseguida, ellas van haciendo. Ahora, lo que sí se manifiesta son síntomas, y los síntomas no necesariamente son enfermedades, son sencillamente la manifestación de tu alma, de tu ser diciéndote, ¡hey, párale! Ya no más. Préstale atención a lo que hay en ti, trabájalo y se radica. Entonces hay una teoría muy bonita alrededor de las teorías creadas por Edward Bach, que fue el que creó, el doctor que implementó las esencias florales de Bach. ¿Sí has escuchado las esencias florales? No lo había escuchado. Mira, las esencias florales tienen un impacto importante a nivel del campo magnético, es decir, a nivel del campo emocional. Hay pacientes que están muy tristes y uno los saca con rescate. Rescate es una esencia que trabaja todo el psiquismo de la persona y hace que la persona se logre estabilizar.
pero interesante que el rescate estabiliza hasta enfermedades físicas y es algo que trabaja solo la parte emocional. ¿Qué tanto influye la salud mental en nosotros? Carlos, yo no estoy de acuerdo con dividir realmente al ser. El ser es una unidad y si hay divisiones, normalmente uno lo hace para estudiarlo, o sea, con fines de estudio. El término salud mental se usa mucho. Últimamente ya y después del COVID siempre se usa el término salud mental. Sí, claro. Pero yo preferiría usar salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos salud en general, porque es que somos un todo, ¿sí me entiendes? O sea, cuando yo digo salud mental, entonces estoy agarrándote a ti y separando tu mente de tu cuerpo. No, eso no se puede separar. No se puede separar las emociones del cuerpo, no se puede separar el cuerpo de lo demás, porque somos un todo, una unidad. Y eso es algo bonito que hago yo en mis terapias, y es manejar al ser como una unidad. Entonces, por eso creen que soy psicóloga. Yo no soy psicóloga, soy médico, pero como te trabajo como una unidad, entonces no solo me toca trabajar el cuerpo, sino que me voy hacia la parte emocional, inclusive hacia la parte mental. Mira, cuando yo empecé a cambiar mi forma de interpretar las cosas, todo cambió. Entonces, no te agreden, no, tú te sientes agredido, ¿ya? Y desde ahí ya yo no atraigo cosas negativas a mi vida, o sea, ya no me agreden, porque yo trabajé en mí la información que el otro me mostraba. Y una vez tú lo trabajas en tu interior, ya dejas de emitirlo, cambias la frecuencia vibracional y como ya no emites esa frecuencia, la persona ya no te va a generar ese estímulo. ¿Qué le diría a una persona que hoy tiene una situación, digamos, económica o está superando una ruptura de pareja o está pasando por un momento difícil de una enfermedad? ¿Qué le diría a esa persona hoy en día, doctor? Bueno, le diría específicamente lo que le dije ayer a mi paciente. A veces nosotros nos distraemos. La familia es una distracción, el trabajo es una distracción, la pareja es una distracción. ¿Y por qué te digo que es una distracción? Porque es que tu atención se va, divaga en todo lo que hay afuera. Hazle un pare a tu mente. Cierra tus ojos. Imagina que Carlos no existe mi papá, no existe nadie, ¿verdad? Todos se van desapareciendo de mi realidad y solamente te quedas tú. ¿Qué sientes? Mi paciente me dijo, siento miedo. Claro, te da miedo, porque es que tú no miras hacia adentro, tú miras hacia afuera. Y si vas a estar mirando hacia afuera, nunca vas a tener realmente la conexión con la verdad. Porque lo que está afuera es caos, te distrae. Es como la televisión, la gente que vive todo el día en la televisión no te da tiempo para pensar, para reflexionar, porque todo el tiempo estás en la televisión. Tu atención está dirigida allá y no te permites el tiempo para pensar en otras cosas. Si estás en un momento mal de tu vida, si estás en una enfermedad, trata de aprender de la enfermedad en vez de dejarte llevar por lo que sientes en la enfermedad. ¿Qué me trata de enseñar esta enfermedad? ¿Qué hay detrás de esta enfermedad? ¿Qué debo transformar en mí para que mi cuerpo reciba ese estímulo y empiece a mejorar? De pronto no vas a sanar de la noche a la mañana, pero sí vas a mejorar. Hay pacientes que están haciendo su proceso con meditación y empiezan a encontrar el porqué y la conciencia de tener lo que tienen. Y de grado 4 de un tumor, un quiste en el ovario, ya va por grado 2. Es decir, lentamente tu cuerpo empieza a transformarse en la medida en que tú logres una interpretación distinta de la realidad. Si estás mal con tu pareja, en vez de pensar, como yo en su momento, que tu pareja es un villano o es una villana, ponte a pensar, ¿qué me está enseñando mi pareja? ¿Será que si yo recibo constantemente este estímulo agresor de él, es porque ese estímulo agresor sale de mí? Y si sale de mí, ¿de dónde viene? ¿Qué me hace sentir lo que me hace sentir mi pareja? Trato de recordar, devuélvete a tu pasado. ¡Ah! Claro,
el que me hacía sentir abandono, el que no me respetaba, el que me vulneraba era mi papá. Entonces encuentras la sincronía de lo que realmente te hace sentir tu pareja, y cuando empiezas a encontrar en tu interior lo que hay que trabajar y lo trabajas, todo automáticamente afuera cambia. Y tú no hiciste nada con tu pareja. Tú no cambiaste a tu pareja, ni la mandaste a psicólogo ni nada. Solamente cambiaste tú. Empezaste a transformar una forma de interpretación de tu realidad y tu pareja cambia y tu cuerpo se modifica. Entonces, deja de estar dejándote llevar por lo que hay afuera, porque finalmente es distorsión y distracción. Hay pacientes que siguen a tantas personas que tienen conceptos tan contrarios. Eso se lo dije yo a mi paciente ayer, le dije, mínimo tú sigues a alguna persona que te dice, tu pareja es un villano o una villana, sepárate. No te dejes tratar mal, tienes que ser una mujer empoderada. Entonces los típicos consejos para empoderarte. Tienes que salir adelante, tú puedes sola, ¿no? Entonces la mujer se llena de valor y dice, listo, lo voy a dejar porque yo sola puedo. Pero resulta que también sigues a una coach que te dice, todo depende de las emociones. Y si tú sientes rencor y odio, entonces te va a hacer daño. Y eso, entonces dice, entonces yo no voy a dejar mi pareja, sino que voy a trabajar la parte emocional. Pero te vas y te encuentras con un médico para el alma en donde te dice que tu pareja es tu espejo. Entonces, espérate, tu pareja no está mal, no es el culpable, no es la culpable, eres tú. Tienes que trabajar en tu interior lo que hace que tu pareja te genere ese estímulo externo, ¿verdad? Entonces el padre te dice, no, enfócate en Dios, Dios, dáselo todo en la mano de Dios, que Dios proveerá, Dios te va a transformar. Te vuelves loco o loca, porque estás recibiendo qué cantidad de información y tú dices, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿A quién le creo? Si tú estás enfermo, si tienes un problema de pareja, si tienes un problema de salud, yo te recomiendo que dejes de estar invadiendo tu mente con cantidad de información, porque al final de tantos caminos que hay, no vas a tener dirección, porque todo eso es caminos. Entonces tú no sabes ni a quién creerle ni para dónde ir. Pero si tú tratas de cortar y limitar lo que entra en mi mente, lo que yo permito que entre a mí, entonces yo voy a tener mayor conciencia de qué debo hacer con mi vida. Entonces la gente no sabe qué hacer y pone su vida a merced de otros. Y por lo general los otros tampoco saben qué hacer con su vida. Entonces eso es grave. Eso es grave porque tú buscas quien te guíe en el camino y realmente el camino quien lo debe liderar y guiar eres tú. Que si hay estímulos externos que te van a ayudar a discernir tu camino, perfecto, bienvenido. Pero nadie elige la vida que tú desees vivir. ¿Y qué sucede hoy en la sociedad? De que la gente busca mentores o busca personas que le guíen la vida. Eso es grave. Qué vacío tenaz hay en el ser humano para yo permitir que otros me digan lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo estará la vida de aquella persona? Y yo no sé dirigir mi vida y estoy esperando que alguien la dirija. Por ejemplo, la gente cree que Médico para el Alma tiene una vida perfecta. No, pero yo siempre trabajo en mi interior. Yo trato de solventar las situaciones que me toca presentar, que se me presentan en la vida, que me toca resolver en mi vida. Pero yo también tengo mis cosas y mis asuntos. Yo trabajo constantemente en mí. Yo tengo mis traumas que he logrado resolver y ahí hay otros que me ha tocado biodescodificar y yo constantemente ando en esto. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no tengo una vida perfecta, pero sí trato de, con mis conocimientos y todo lo que he adquirido, modificarme constantemente. Y eso que me ha permitido que mi realidad cambie, que entonces ya tenga una mejor realidad en mi familia, en el núcleo familiar, con mi mamá, que de pronto yo no tenía un buen vínculo con mi madre, ahora mi mamá de maravilla cambió del cielo a la tierra conmigo, mi papá que tenía problemas de alcoholismo, estando conmigo, mi papá totalmente diferente, cero alcohol, ¿sí me hago entender? Y mi pareja, o sea, todo se transforma, entonces, desde mi interior, ¿sí? Desde mi interior. Por eso te digo, no tenemos la vida, como te digo, resuelta, ¿no? De hecho, la vida en su día a día trae cosas nuevas. Uno tiene que saberlo sortear y si tienes ya la capacidad de saber sortear, manejando adecuadamente tus emociones, te va a ir bien. Y eso me ha pasado a mí. Saber sortear mis emociones, saber cómo logro canalizar adecuadamente las cosas. No soy perfecta, soy ser humano, igual que todos los seres humanos,
y en cualquier momento puede darme rabia, sí, me puede dar rabia, pero yo tengo aquí un instrumento a mí la rabia no me dura mucho. Yo enseguida busco la solución. Si en dado caso no hago una canalización adecuada de esa emoción, o me tengo rabia y quedé disgustada, y a mí me dan síntomas enseguida porque yo soy muy sensible. Y me da el síntoma 3 o 4 veces más fuerte que lo que le puede dar una persona normal. Cuando se murió mi hermano, a mí me dio una crisis de miedo tenaz, y el miedo me dio taquicardias de 180 y 190 latidos por minutos. Normalmente una persona, una crisis de pánico, te puede generar malestar y taquicardia, pero no así como me dio a mí. Pero el nivel de sensibilidad al que yo he llegado me hace hacer síntomas muy fuertes. Entonces yo me lo tengo que quitar, me tengo que regular. No puedo estar en distorsión, no puedo estar con contracción de la energía. Entonces, para que eso no ocurra, trato yo misma de hacer una comunicación asertiva, de hacer lo mejor que pueda en cuanto al manejo de las emociones y demás. Entonces ya ahí viene el aprendizaje. Hay que aprender a cómo yo manejo mis pensamientos, hay que aprender a cómo yo manejo mi parte emocional, y hay que aprender a que haya una sincronía en todo, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo. Bueno, en el día de hoy hablamos con Leanet Laleman, nuestra doctora de Medicina para el Alma, invitada en el programa de hoy, Misión de Líder. Ha sido muy grato conocer todo esto sobre la bioenergía, teoría pues, que ella utiliza diariamente con sus pacientes, y sobre todo sobre el péndulo. Espero que miren nuestro programa Misión de Líder, y por supuesto a la doctora invita a las personas a que vean la entrevista y a que la sigan en sus redes sociales y sobre el tema que usted trata diariamente. Claro, Carlos, muchas gracias a ti por brindarme este espacio magnífico en donde estuvimos conversando pues todo en relación a las medicinas alternativas, específicamente medicina bioenergética, manejo de péndulo, sanación mente-cuerpo. Los invito a que sigan el canal de Carlos Herrera. ¿Cómo sales, Carlos? Misión de Líder. Misión de Líder. La verdad es que me parece un objetivo y propósito muy bonito que tienes. Y pues obviamente también que me sigan acá en Médico para el Alma, no medicina, sino Médico para el Alma. Y pues aportar en lo que más se pueda en este tipo de desarrollos y de emprendimientos, porque la verdad hay que crear contenido de valor para la sociedad, porque si bien es cierto, hemos estado inundados de muchas cosas que son carentes de valor y que divierten, también es cierto que hay que nutrir la mente, hay que nutrir nuestros conocimientos, y hay que aprender de que existen diferentes tipos de ventanas terapéuticas ahora en el auge de enfermedades emocionales, mentales y físicas que hay hoy día, y pues qué más que el contenido que crea Carlos, que me parece súper indicado para que ustedes empiecen a seguir. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.